Te felicito. Excelente iniciativa. Nosotros como partido político también hacemos cursos de liderazgo y ahora justamente en mayo, junio tenemos que hacer uno, que estamos viendo cómo lo hacemos con la presidenta regional, doña Javiera Cabello. Claro, de la Juventud de Renovación Nacional, que hoy día es concejal, que no son, ¿no? Sí, ella, exactamente. Y justamente, bueno, siempre hacemos y siempre van pasando, se preparan y desaparecen. Bueno, algunos siguen, pero eso lo hacemos permanentemente. Llevamos 50 seminarios en todo este tiempo que yo estoy, por lo menos en los que yo he participado. Justamente 50, en ese número estamos. Pero todo es poco, y yo diría que ahora es más poco porque mi impresión es que cada vez los jóvenes saben menos, tienen más miedo, tienen menos iniciativa, me parece hasta que fueran más flojos, fíjate, como que fueran más flojos. No buscan por su cuenta. La educación debiera enseñarles a buscar, a comparar, a no chuparse, a buscar a quién creerle, buscar los mejores modelos que seguir, porque cuando no saben qué hacer con su vida, yo les digo, bueno, cópiale a alguien admirable, cópiale el camino, porque hay jóvenes que no saben qué hacer con su vida. Es muy complicado, y esos jóvenes a veces son hijos de padres que no saben qué hacer con su vida. Entonces, y eso llegan a una educación que a mi juicio es cada vez más sin camiseta, sin cariño, más impersonal, más al lote. A mí me tocó ser jefe de educación en Puerto Montt. Ahora el sector de educación en Puerto Montt tiene menos alumnos y tiene un déficit de 17 mil millones de pesos al año, y tiene más profesores, menos alumnos, más funcionarios, en fin, todo pésimo. Se parece a Televisión Nacional, que cada vez tienen más deuda. Triple ahora. Claro, pero no hacen ningún ajuste. Tú le dices, bueno, ¿y cómo bajaste tus costos de la última vez que viniste a llorar por presupuesto acá hasta ahora? ¿En qué has reducido los costos? No, ahora tengo más costos. O sea, no hacen nada. Gente inepta total. Y eso nos está pasando en todos los niveles de la sociedad. ¿Y en qué terminamos? Terminamos con una deuda pública. Porque, bueno, ya llevamos 12 años sin crecer, como digo yo, y que si hubiéramos crecido a las tasas que traíamos antes, la recaudación, repito, sería el doble, y no estaríamos subiendo los impuestos para generar menos recaudación, porque se suben los impuestos y se recauda menos. Exacto. Y cada vez más cesante, etcétera, en fin. Y ponle que el censo recién lo vinimos a saber ahora, y sin censo aprobamos el presupuesto anterior y aprobamos la reforma previsional ahora, sin saber los datos del censo, la edad, quiénes son, dónde están, en fin, no. Esto es para llorar. A mí me molesta, digamos, tener que decir esto y repetir esto, porque esto lo llevamos repitiendo desde que existe el programa, y da un poco de vergüenza porque es poco edificante decir y repetir esto mismo. Claro, senador, nosotros nos llegaron, el capítulo anterior estuvimos hablando sobre los resultados parciales del censo, y a nosotros, que Puerto Varas aparece, si no me equivoco, 54 mil habitantes, son las personas censadas, no las estimaciones de cantidad de habitantes. Entonces, el alcalde Gárate nos dice, recién en enero van a hacer el cálculo de la estimación de cuántos somos considerando los no censados. ¿Cómo va a demorar hasta enero 2026 ese estudio? Pésimo. Y ¿es para pagar sueldo? Y te dan, con el per cápita, te dan los recursos para salud. Y se quejan que no les alcanza y que se están atendiendo a más personas, porque las personas se registran y tú sabes si esa persona se vino a atender y cuántas veces se vino a atender, porque hay personas que vienen 3, 4 veces, y antes que venían 2, ahora vienen 5, depende. Todo eso tú lo puedes revisar, pero si, como en el caso de Puerto Varas, te han llegado personas, te han llegado autos, te han llegado tacos, te han llegado todo lo que tenemos, es muy importante saber eso para que te reajusten sanamente. No hablo de que se vaya a botar la plata, porque vemos que hay coladores por donde se pierden los recursos en todo el sector público.
pero una gestión un poquito mejor que no estrese, que no desespere a los que están haciendo bien su trabajo. Ya que tienen que haber hoy día comunas en Chile, la metropolitana, que tienen menos habitantes que antes de la pandemia, y a ellos les siguen entregando las mismas lucas, tienen los mismos carabineros, con criterio y histórico, nosotros necesitamos hoy día. Claro. Sí, claro. En el fondo hay para poder tener una buena gestión pública, lo básico es poder saber la población con la que tú cuentas. En el Cristo fondo nació para un censo de población, tuvieron que volver a censarse al lugar de donde eran sus familias, en la época del Imperio Romano. Por eso volvieron. Por eso claro. Volvieron. Los censos cuestan un censo, vale un censo, es un enorme gastadero de plata, eso es un dicho. Claro. Costó un censo, eso es algo carísimo. Bueno, aquí acabamos de hacer un censo, nosotros, como yo he dicho otras veces, en la misma noche, porque a mí me ha tocado participar en casi todos los censos desde los 15 años y tengo mi añito, y siempre en la misma noche, igual que para las elecciones, nosotros sabíamos cuántos éramos. Claro, pues era el costo, no el tiempo. Claro, y las poblaciones en Puerto Montt, sabía todo yo, porque, repito, don Rubén Alegría era el encargado de eso, un profesor de la Escuela de la Colina, excelente, un recuerdo al cielo a don Rubén Alegría. Oiga, senador, me está colgándome de una cosa que usted estaba mencionando antes, del tema del crecimiento económico, que efectivamente es crucial, y durante mucho tiempo en este país eso no se comprendió, por una cuestión culposa que insertó la izquierda, ¿no es cierto?, con esta noción como ambientalista. La cancelación. Se canceló ese tema. Efectivamente, incluso se llegaron a decir cosas tan ridículas como que, por ejemplo, teníamos que hacer una opción de decrecimiento para poder cuidar el medio ambiente, cuando todos los planes que tú tienes de proyectos ministeriales, ambientales, por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente y todo para poder ejecutarse se tienen que ejecutar a valor real, y hoy día tú tienes incluso economistas de matriz de pensamiento socialista como Landerreche, ¿no es cierto?, que dicen que eso es lo más ridículo que se ha sostenido por generaciones en Chile, de decir que el decrecimiento era una opción, ¿no es cierto?, y que el crecimiento económico da lo mismo. Y hoy día efectivamente tenemos una década perdida de crecimiento económico, y esto es muy importante porque, por ejemplo, yo tengo la visión de que este país efectivamente requería un acuerdo en materia de pensiones, pero también pienso que si este país no logra volver a tener una tasa de crecimiento de por lo menos el 4%, todo este tipo de medidas a la larga van a ser un lastre, además considerando que los que están peor en materia laboral son los que están en el sector informal, que representan el 30% a nivel nacional y como el 28% en este país, que no tienen ningún punto de cotización. Entonces da lo mismo en lo que aumentemos los puntos en cualquiera sea la reforma, ¿no? Y no hay incentivo para formalizar. Y cada vez la población laboral es una proporción menor respecto de los jubilados, los mayores de 65 años, que deben seguir trabajando si no hay recursos para pagarle. Por eso es importante que cada uno haga su ahorro, porque cada vez los que están trabajando tienen que atender una población mayor de jubilados. Eso es matemática. O si no, trabajar más años, porque tú estás viviendo más años. Y lo mismo para el caso de las mujeres. En fin, todo eso se soslayó, no se trató. Bueno, en mi caso, voté en contra. La propuesta previsional, aunque tenía enormes avances, que varios economistas de mi sector le ponían un 4 y decían que estaba buena. Bueno, yo le pongo un 2 y digo que está mala. Voté en contra. Es un tema muy complejo, porque y también los endeudamientos, los préstamos. En fin. El otro era el orden, porque se supone de que había una parte que venía a ser para gasto común, porque tampoco es que lo hayan dejado como un fondo aparte, se ingresó a la billetera general. Pero el tema era que nosotros teníamos problemas con lo que son los intereses, porque al final el mercado de capitales se desapareció con los egresos, y recién un peso para capitalización individual del aumento empieza el año 5. Entonces, aquí hay una generación completa que se quedó sin casa, porque los créditos no van a bajar, y el mercado de capitales va a seguir igual, y la reforma no lo incluía. Claro, o sea, los exonerados políticos son los primeros que van a recibir pensiones. El tema de la vivienda, ese también sí que es un tema, que el crecimiento económico y además todo en el fondo la destructuración de todas nuestras herramientas crediticias que teníamos, que en Chile funcionaban súper bien. Hoy día tenemos una situación de que todo eso se rompió con los retiros. Exacto, y las malas políticas de vivienda. Pero hoy día tenemos que las implementaron los mismos que nos están gobernando hoy. Sí. Ellos que rompieron y se comieron toda la carne de la carnicería y ahora tienen que cuidar la carnicería y no hay nada. Sí. Bueno, pero
Yo creo que parte del aprendizaje que tenemos que hacer los chilenos y también la gente en esta región, que es una región que tiene un patrimonio también, porque yo también, por ejemplo, he trabajado en temas socioambientales antes y todo, que tiene un patrimonio natural muy bonito, que también hay que proteger y todo, pero eso no puede ser hecho a costa de impedir o hipotecar el desarrollo de las personas y las familias que actualmente necesitan trabajar y necesitan sacar su vida adelante. O sea, la política es una actividad humana y yo creo que tenemos que volver a poner a la persona en el centro. Respeto eso que tú dices, eso del aprendizaje, pero yo soy viejo, eso yo ya lo vi, esa película yo ya la vi, esa película yo ya la aprendí, la estudié economía, lo que dice la teoría económica, la historia económica, mi experiencia y mi sentido común. Y contra todo eso han venido estas modas ridículas, voluntaristas nomás, ingenuas, y han permeado a la mayoría del país y nos hemos ido a los bandazos. Hemos perdido más de 2 años hablando de procesos de reformas constitucionales profundas, las 2 propuestas rechazadas, y que quedamos donde mismo sin ningún esfuerzo grave en materia de política económica, política social, en fin. No, solo con una fuga de capitales y un costo altísimo, ¿verdad? Claro, y fuga de capitales y aumento de deuda. Lo que no es pérdida de salida de recursos, es más deuda, porque seguimos gastando como si creciéramos al 5 y estamos creciendo al 2. Sí, entonces, y eso lo venimos diciendo, yo creo que todos los programas más o menos lo mismo lo que decimos aquí. Claro, pero la gente está tomando conciencia. Sí. Y esto tiene consecuencias muy tristes. O sea, digamos, la familia, que quienes tenemos algún tipo de pensamiento basado en los principios del humanismo cristiano, qué sé yo, que nosotros pensamos que la familia debiera ser el núcleo fundamental de la sociedad y que el Estado debiera estar al servicio de la familia y no las personas al servicio del Estado, ¿no es cierto? Hoy día tenemos en Chile que finalmente lo que se traduce todo esto de la pérdida de crecimiento económico y todo, que dicho sea de paso, nosotros no somos un país, por ejemplo, como Argentina, que se puede dar el lujo de tener 30 años de populismo, porque no tenemos las espaldas de ellos. Así, este problema en Chile tiene que ser revertido. Chile ha sido la colonia más pobre de América. Exacto. O sea, si nosotros no solucionamos este problema acá los próximos 3-4 años, podemos correr el riesgo de fundir. Entonces, ojalá Dios nos acompañe para que eso no sea así. Pero lo que quiero decir es que esto está siendo muy complicado para que las personas efectivamente puedan desarrollar un proyecto de familia. Nosotros en Chile hoy día, esto aquí hay muchos expertos que hablan de muchas razones. Por eso que hay menos niños, o sea, menos familias. Nosotros tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Creo que son 1.16 hijos por mujer en etapa fértil. Eso significa que Chile en 200 años se acaba. Si uno extrapola el número así, va a ser la comparación ridícula, la patria se acaba, digamos. Entonces, hoy día estamos enfrentando problemas complejos. La gente no puede acceder a la vivienda y ya el Estado no es que tenga que priorizar en los sectores más vulnerables. Hoy día ni los sectores medios y muchas veces los medios altos pueden capitalizarse. Claro, tenemos que recomponer el mercado de capitales y desandar el camino mal andado, porque se quitaron los estímulos para la inversión, los estímulos para el ahorro, ese ahorro en exceso. A ver, ese rebalse de ahorro hacía que las tasas de interés fueran tan baratas y tú, para comprar un auto, para comprar una casa, etcétera, etcétera, accedieras a los créditos. Ahora te piden un pie más grande, cuotas más altas y una tasa de interés más alta. Todo peor que antes. Bueno, ahora ya, y lo triste es que aquí caen 1 o 2 generaciones completas frustradas, que no encontraron buen trabajo, porque agrégale que las remuneraciones no son muy buenas, o se habla de un 500.000 pesos de remuneración, pero de un poder adquisitivo de menos de 200, porque todo se lo llevó la inflación. También voté en contra de los 3 retiros, incluso el segundo, que fue propuesto por mi presidente en ese momento, porque yo encuentro que estábamos desvistiendo a 2 o 3 santos para vestir uno. Ni siquiera uno por uno. ¿Se acuerda el precio del combustible cuando partimos el programa? ¿Y el del pan? El del pan, el pan estaba a 900, combustible a 820. Y así partimos, hace 3 años y tanto, 3 años y medio ya. Y hoy día estamos casi en 1400, una de 95, 1300, ahí depende casi la semana. El doble. Claro,
Y el pan, si está casi el triple. Algunos 2.500, 3.000 pesos, y si te gusta de masa madre, ya olvídate. Lo que bajó, Y no hay ninguna marcha en la lo calle. que bajaron eso es- fueron las papas que No eran 30 pesos, eran 30 yenes de eso. claro, no. Bueno, yo espero, a ver, acá en la región la situación política es distinta que en el resto de Chile, menos mal, por ahora. No sé si inciden todas estas opiniones que estamos gota a gota vertiendo permanentemente, pero el desafío por delante para Chile es muy difícil. Muy grande el Y desafío es para Chile. un esfuerzo grande y hay que apretarse el cinturón. Pero esta Chile región es muy igual, pobre. sí, pero esta región igual tiene problemas súper importantes. Lo que pasa es que esta región, en comparación con el resto de Chile, por ejemplo, en materia de empleo, tiene un buen índice, que hoy día está Pero como... cayó, pero cayó, como exacto. 4,1 creo que Y ahora está en la no, última. caímos a 5.3, una cosa Ya. así. Pero tenemos un problema de informalidad brutal, que ahí está el problema de esta región, que hay que aumentar productividad, capacitación, no tengo idea. Y también... Nuestra región siempre ha sido de las más informales y es de las que ha pagado menos cotizaciones previsionales. Aquí dependemos, para eso dependemos mucho de el apoyo central, porque nuestra gente son campesinos, son agricultores, son pescadores, camioneros, comerciantes pequeños, que no han hecho imposiciones, y eso ha sido y sigue siendo así. Sí, la informalidad es un grave problema, y campesinos, pescadores, etcétera. Y la vivienda también. La vivienda, que es un problema en Chile hoy día. Hay un índice internacional que se ocupa para medir el acceso a vivienda, que en el fondo agarra todas las viviendas de un lugar y hace un precio promedio y lo parte por el ingreso promedio del lugar. Que en esta región el ingreso promedio, si no me equivoco, familiar, es como de 800.000 pesos mensuales. ¿Ya? Ese índice, si a ti te da una ecuación de sobre 5, quiere decir que la vivienda en ese lugar es severamente inaccesible. En Chile estamos en un promedio de 10 en la región en Chile. Pero la región de los lagos, en todas sus ciudades principales, Puerto Varas, por la escasez de suelo que hay, Osorno, Puerto Montt, tenemos 16. O sea, si bien este es un problema dramático en Chile, en la región de los lagos es aún más dramático. Claro, y nos dieron entre 14 y 16 mil viviendas de emergencia, y yo calculaba 50, y ahora me enteré que son 62.000 el déficit. Yo calculaba 50.000 el déficit. Son hartas más. Claro, y estamos construyendo 16.000 y un poco más, porque se alcanzó la cifra que yo creí que no se iba a alcanzar. ¿Cuál es la cifra total de 16, déficit acá? 62.000 viviendas. Y en Chile es como 1.000.000 más o menos lo que se necesita. Sí, puede ser. Y eso es la proporción, porque nosotros somos un poco más de 900.000 según el censo. Claro. Precario, que conocemos a pedacito, y para 18 millones de habitantes, que yo creo que debiéramos ser más, no sé, pero eso es lo que está diciendo el censo hoy día. Y lo más increíble es que el déficit, según los últimos informes de la Cámara Chilena de la Construcción, no ha aumentado en el fondo en la gente que hacinada como por, perdón, allegados por hacinamiento, sino que de hacinados por incapacidad, o sea, no ha aumentado en gente hacinados por hacinamiento, por allegados por hacinamiento, o que las viviendas están irrecuperables, sino que ha aumentado en allegados por incapacidad financiera, perdón el tecnicismo, pero eso quiere decir que es gente que no es que no tenía vivienda del todo, sino que ya no está pudiendo pagarla y está teniendo que llegar como allegado, no tengo idea, a la casa de algún familiar. Entonces eso te demuestra claramente el drama de la situación de capitalización, de que ya no se pueden pagar los dividendos. Claro, y hay otro estudio que nos ha hecho que tiene que ver con cuántas personas de Puerto Varas se han ido de la comuna porque los arriendos y las casas están carísimos. Hay mucha gente que se ha ido a vivir a Yanquihue por los arriendos. Y aquí Eso es se muy sabe, triste. y yo lo he dicho en otros programas, de que la Dirección de Obras de Puerto Varas te está dando permiso para hacer solo una casa y no dos. Es una excepción Puerto Varas respecto a Puerto Montt, respecto a Yanquihue, respecto a Frutillar. Y eso finalmente afecta que los arriendos suban, que las casas se encarezcan, porque no hay oferta de casas y la demanda se mantiene. ¿Por qué bajaron las papas? Porque hay más papas. Claro. Exacto. ¿Por qué van a bajar las casas cuando haya más casas? Cuando se permita construir más casas. Pero si no se pueden construir las casas porque no te dan permiso, cantidad de papeles y todo el tema financiero, el tema laboral, el tema administrativo, bueno, no hay oferta de casa o no hay oferta de papas. Claro, y lo triste es que mucha gente de Santiago vino con un sueldo que es superior al de la gente que gana acá, y muchos con teletrabajo. Entonces finalmente los que han llegado Desplazan.
desplazan a los nacidos y criados que lamentablemente se tienen que ir a vivir. Pero yo creo que hay un tema que es muy importante, que el foco original que tú estabas poniendo en el fondo, Antonio, para poder enfrentarlo, a mí me parece que es el correcto, que es que si bien muchas veces por cuestiones viscerales o de guata uno puede caer en esto, yo por ejemplo, para ser sincero con los auditores, yo llegué acá, o sea, yo soy un allegado, no sé tú. Oye, es que los allegados son riqueza, yo pienso que es riqueza. Eso quiero decir. Sí. Pero tiene que ser responsable y sin avasallar las costumbres locales. Pero el problema acá es que tenemos carencia de suelo. O sea, y quiero solamente un punto para vincularlo con un tema esencial que íbamos a comentar, que es el de la senadora. Estamos llenos de suelo. Por eso, vos, pero el tema de que... Ser legal. A eso me refiero. Que a ti no te den permiso para construir una segunda vivienda en una parcela cae en un espectro interpretativo de la legislación chilena. Y eso es ese es el problema que tenemos hoy día, que pensamos que lo político está por sobre el Estado de Derecho y la ley. Si hay una ley que queremos modificar, lo que sea, para eso está el espacio legislativo y vamos a dar esa discusión, pero acá lo grave es que en Chile se ha caído el Estado de Derecho en un sinfín de materias. Todos sabemos, por ejemplo, que una carpeta que entra para subdividir un proyecto, porque se generó un campo propicio para esto, a alguien que tiene conocido, qué sé yo, sale antes, al que no se la pueden tener durmiendo 2 años. Entonces, los chilenos dejamos de ser iguales ante la ley y la ley no está teniendo un carácter como unívoco de interpretación como debiera ocurrir en una república. Si aquí ¿cómo se dice? El SAC no es diferenciado cómo puede interpretar la ley, o en este caso la dirección de obra. Acá hay una ley chilena respecto de las subdivisiones, ¿no es cierto?, agrícolas, que todos sabemos también, para poner que también hay externalidades negativas y se generó un problema, porque en un minuto también se desbandó un poco el asunto, pero el tema es que esto no se soluciona con cada persona interpretando la ley a su antojo, porque generamos una cuestión que es muy peligrosa para las instituciones del país. Acá hay que tener una discusión seria y volver al imperio de la ley. Pero es tema de infraestructura, porque finalmente si vienen más personas a vivir y nosotros tenemos más recursos, eso implica que tengamos que hacer inversiones. Tienes que invertir primero en solucionar el tema de los semáforos, que son súper antiguos estas cuestiones, no tienen ni sensor. O sea, a veces ahí está en rojo y no hay ni auto. Esa cuestión ya quedó en el pasado. Aquí hay semáforos con sensores, inteligencia artificial, hay tecnología, o sea, estamos en 2025. El primer lugar, tienes la posibilidad de poner una u otra calle en distintos sentidos y hacer par viales, que son mecanismos que hoy día el municipio tiene. Y por otro lado, genera contaminación, por supuesto, por las fosas sépticas. Pero para eso tienes tú, Lucas, para presentar al gobierno regional, hacer un proyecto de alcantarillado, y no porque venga más gente significa que tengamos que acogotarnos, sino que generar riqueza. Pero si tú no generas la conectividad, es difícil de que así se logre, y pareciera que fuera un estorbo, pero es porque las personas que están a cargo de generar la infraestructura no la están haciendo. Bueno, lo lindo de todo esto es que mientras nosotros perdemos el tiempo prohibiendo, impidiendo, trancando, las tecnologías avanzan, el conocimiento avanza en el mundo y hay más recursos, tecnologías más baratas, más al alcance, que cuando se suelte esto y se pueda trabajar y se puedan hacer las cosas, las vamos a poder tal vez hacer mejor y más rápido apenas podamos. Claro. Sí, con la crisis de vivienda que tenemos acá, la persecución casi que soviética de la vivienda rural es una locura, porque una cosa es, como decía antes, poder discutir si es que se hace un megaproyecto de alguien que no se encarga nada de los servicios que tienen que suministrar los municipios dentro de un parque, en los del Lindo, un parque nacional, no tengo idea. Pero el límite de las ciudades siempre ha ido creciendo por personas que parcelan, porque sabemos que los planes reguladores en Chile se mueren una eternidad, ya lo hemos visto acá en Puerto Varas en ser aprobado. Entonces, ahí hay una alternativa que de alguna manera los privados están generando para aumentar la oferta de suelo que soluciona este problema. Entonces, con la crisis de vivienda que tenemos en Chile y que tenemos perseguir a la gente que además quiere vivir en el campo por una opción libre es terrible. Es que eso se va a resolver a la buena o a la mala, porque la gente tiene que vivir en alguna parte. Entonces la gente busca su espacio. Eso es inevitable. Y la obligación de nosotros como autoridades es abrir cauces fluidos, lo más expeditos posible, lo más económico, claro, espacio, ojalá con anticipación antes de que se produzcan los problemas, pero no dificultar esto. Claro, aquí fue como que el alcalde quería hacer una zanja. Aquí se trancó la jugada totalmente. No, yo creo que la pelota para la casa. Tiene que ver con esto ideológico de creer que finalmente, y lo vemos en todo, en materia de gestión de residuos, lo que sea, que todos los problemas los va a resolver el Estado.
Y la prohibición. Y eso no es así. Finalmente las personas llegando a acuerdo entre ellas son quienes mejores Mira, pueden... el Estado chileno, hay que anotárselo con sangre, va a resolver cada vez menos problemas porque estamos cada vez más endeudados. Así que esto se va a resolver con concesiones que van a ser empresas, que van a traer los recursos, o si no, los usuarios de esas concesiones van a pagar durante una cantidad de años esa obra, ese hospital, ese colegio, esa carretera, ese puerto, ese aeropuerto. Así va a tener que ser porque no tenemos recursos. Y el Estado mágico que resuelve todo, lo único que tiene es deuda, y todas las empresas que tiene endeudadas, todos los ministerios mal gestionados, etcétera, los municipios, etcétera. Entonces tenemos que despejar por dónde salimos. Y vamos a salir por concesiones, porque recursos no hay. Y solamente en intereses vamos a pagar el equivalente a 2 presupuestos de Ministerio de Vivienda en un año. En eso estamos. Claro, mientras nosotros acá en Puerto Varas hicimos la zona metropolitana entre Puerto Montt y Puerto Varas para poder descargar más recursos públicos. Ahora que aparezcan esos recursos ya otra cosa, porque el Estado se ve medio quebrado. Y por otro lado tenemos inversiones porque las proyecciones desde el 2022-23 hacia el 28 era duplicar el parque automotriz de la comuna. Y eso significa de que nos vamos a cogotar. Había un proyecto que era también de concesión, en este caso era la ruta metropolitana, donde se opusieron, en este caso Gerboy, se opuso al alcalde Gárate, se había opuesto Vallespín y después creo que... No, Vallespín en todo momento yo encuentro que estuvo a ¿Sí? favor, sí. Yo lo escuché hablando. Pero ahora desapareció la empresa. Claro. La empresa ya nos interesa. Y eso te descongestionaba la ruta 5 en 33% y la ruta Lerce también. Entonces, si no tienes la opción de hacer estas esa ruta que es como una acogotaste. costanera norte, para entenderlo, La paga el que la usa. la paga el que la usa. Y yo pienso que debiera ser desde el aeropuerto de Puerto Montt hasta Osorno por lo menos. Claro. Y tenemos una zona fluida que ya hemos estado en reuniones con gente que sabe, y eso podría aliviar entre un 20 y un 30% el uso de la carretera de la Ruta 5, que por lo demás el año pasado venció la concesión de esa ruta, y debiera aliviarse y hacerse una tercera vía, en fin, que no sabemos qué es lo que pasa con Claro eso. que ahí yo creo que los alcaldes creen que los plazos de las inversiones públicas son cortos, porque el alcalde Gárate, después de que se enteró de que ahora termina la concesión y tienes que colocar 3 proyectos en cartera. Los 3 que se están considerando es la rotonda para poder ir a Nueva Braunau, el acceso por Molino Viejo, donde está el cementerio municipal. Esa rotonda implica volar el puente y poner 3 vías. Claro. Porque el puente, todo se estaba calculando solamente con 2 vías. O lo otro es hacer un sistema u otro sistema paralelo al lado de ese, y mantener ese tal cual y hacer otro más, que es lo que yo quizás haría, fíjate. Claro, y el tercer proyecto es la Unión Oriente Poniente, que es Club de Campo con Parque Ia. Pero esos proyectos, para que puedan ser ejecutados y materializados, estamos hablando de que se entregan las carpetas durante este año y después tú vas a poder disfrutar de ellos el 2032. Y cuando ya se te duplicó el parque el 25, y las concesiones en este caso eran de 3-4 años ya estar ocupándolas. Entonces estamos proyectando proyectos cuando estamos acogotados. Siempre hacemos lo mismo, o sea, no proyectos de energía, no proyectos de infraestructura, no carreteras, pasan todo 10 años y chuta, no tenemos energía, no tenemos carretera, estamos con tacos, claro, pero ¿por qué? Porque hubieron un montón de personas que mientras no estaba la crisis dijeron no por temas medioambientales, por temas ideológicos, y la realidad siempre se impone y golpea fuerte y después te atrasa. Sí. Y después te sale más caro, mucho más caro. Bueno, nosotros queremos irnos al tema de Idea País, y hemos avanzado rápido con el programa, pero quería que nos comentes un poco más o menos las charlas que están haciendo, las actividades que tiene, y más o menos cómo podrías tú aprovechar la plataforma de invitar a las personas, y en especial a quizás padres que tienen hijos, a fomentarlos a participar en este tipo de actividades para aprender todo este tipo de herramientas y también entender un poco de lo que es la contingencia. Sí. A ver, nosotros no lo enfocamos tanto en contingencia política, claro, esto, porque es una formación más profunda que tiene que ver con ciertos conocimientos que nosotros creemos esenciales para poder ejercer algún tipo de liderazgo que sea
positivo en la sociedad. Más que contingencia, de involucrarse. Sí, exactamente, de involucrarse y desde una perspectiva, ojo, que esto también yo quiero ser súper, digamos, claro en esto, porque nosotros aceptamos invitaciones de cualquier persona para ir a conversar y todo, porque estamos abiertos a poder contribuir a la sociedad y a que Chile sea un país mejor, en el fondo más humano, que vuelva a poner a la persona en el centro, más próspero, más justo, en fin. Pero nosotros no tenemos vínculo como idea país, en tanto institución, con ningún partido político en particular. Ya esto es muy importante porque yo también he ido a hablar con Jardinítela a la radio, he ido a hablar con Alejandro Caroca, ¿no es cierto? Ahora, sí tenemos una visión, que es que trabajamos con básicamente personas que van desde el centro político, de lo que podría ser amarillo demócrata, hasta la centro derecha y todo, digamos, Chile Vamos con una sensibilidad que tiene la centro derecha en este momento. Para nosotros fue muy clave, yo te diría, la coyuntura del rechazo a prueba, ¿no es cierto?, de jugárnosla por poder defender las instituciones chilenas y poder enfrentar la discusión que estaba teniendo nuestro país, que habían ciertos temas que quizás era necesario poner sobre el tapete y todo, pero desde una perspectiva no solamente de voluntarismo y ofertones y buenas intenciones que apelaran a sentimientos viscerales, sino que con rigor técnico y defendiendo nuestras instituciones. Nosotros nos la jugamos por el rechazo muy fuertemente en ese sentido. Pero claro, o sea, no tenemos vínculo con un partido político en general y nuestra formación tiene que ver un poco con esto que yo te estaba mencionando inspirado en principios de la doctrina social de la Iglesia Católica. Claro. Esa es la realidad. Ahora, y también quiero ser responsable en esto, la doctrina, no somos los intérpretes únicos de esto, porque hay cosas esenciales en la doctrina, pero también hay distintos carismas para vivir, digamos, la vocación cristiana, ¿no es cierto? Pero nuestra formación pasa por temas de habilidades, tanto en el fondo, como estábamos conversando antes, coaching comunicacional, liderazgo, planificación, gestión, conformación de equipo, etcétera, como por contenidos que tienen más que ver con el ideario nuestro. Y ahí, por ejemplo, el año pasado nosotros hicimos una escuela de liderazgo de verano, que fue un éxito, durante 2 días de las vacaciones de verano, como el periodo que los escolares salen, ¿no es cierto?, digamos que salen del colegio, por ahí, no me acuerdo cuándo fue, pero el 17 de diciembre hasta antes de Navidad, entonces todavía no se van a ningún lado de vacaciones, están ahí, y llegaron como 30 escolares 2 días de distintos colegios de la región. Fue muy bonito porque a esa edad, estoy hablando de terceros, cuartos medios, la gente está preocupada de carretear, pero se levantaban, están de vacaciones, se levantaban en la mañana, iban a nuestra escuela. Y ahí dimos contenidos que tenían que ver con... ¿Dónde la hicieron? La hicimos en la Casa Moller, acá en Puerto Vara. Ya, perfecto. ¿Y de toda la región vinieron? Sí, vinieron personas de Santo Tomás, de Puerto Montt, personas de la Felmer, ponte tú acá, personas del creo que habían del Copérnicus, de Frutillar, habían del Germania, de Puerto Vara, en fin. Y ahí dimos contenidos que tenían más que ver con cosas como profundas de nuestro ideario, como la dignidad de la persona humana en el fondo, los derechos esenciales de las personas, vimos lo que es el Estado de Derecho y la democracia, que se ven como algo como muy como obvio, pero que dependen de instituciones muy frágiles, y vimos en Chile que hasta hace un tiempo estuvimos con una fragilidad muy importante. Claro, porque la educación cívica escolar se ha instrumentalizado al punto de ideologizarla. Entonces me imagino que la forma de explicarlo a ustedes es más neutral en relación a la base, a la sustancia, y no a la parte ideológica. Exacto. O sea, tenemos un cierto ideario, claro, pero sobre todo lo que transmitimos, y que yo creo que es muy importante para la discusión de hoy día, yo creo que es importante en el fondo defender con valentía la idea, y yo a ustedes los admiro mucho por eso. Yo encuentro que la labor del concejal Horna acá en tiempos súper de cancelación en el consejo, porque esa es la verdad, de funa y de cancelación, y muchas veces de convertir el consejo, en vez de una cuestión seria con una discusión de rigor técnico apegado a la institucionalidad, se ha transformado en una especie de como espectáculo de redes sociales totalmente sacado de contexto y todo, pero ya, ¿para qué vamos a entrar en eso? Los carteles del estadio todavía están pegados. Sí. Todavía. Pero lo que quería decir es que creo que es muy importante, y lo que nosotros tratamos de fomentar en los liderazgos que nosotros sacamos de manera que sean liderazgos contributivos para la democracia, es que aunque sean apasionados en defender su idea y sean en el fondo como consecuentes con eso, no entiendan al otro como un enemigo. Esto es algo que es muy importante, que yo creo que en Chile necesitamos igual para poder avanzar.
uno puede comprender al adversario como un adversario en su idea, Claro. pero ojalá no como un enemigo, ¿ya? Porque de alguna manera, con distintas perspectivas de vida, historia, biografía, yo quiero tratar de creer, de repente hay gente que se le corren las intenciones y empieza por otro carril, pero yo quiero tratar de creer que la mayoría de los chilenos queremos el bien para Chile. Entonces, creo que hay que poder conversar sin cancelar a la persona de entrada. Yo creo personalmente que hay gente que está muy equivocada, ¿ya? Pero no creo que haya nadie tan equivocado como para no tener razón en absolutamente nada de lo que está diciendo. Igual hay una que tenga el derecho a decir lo que quiera. Exacto. O sea, igual hay una historia, hay una biografía, hay algo que hace a una persona sostener alguna visión, digamos. Entonces, tratamos de introducir eso, de no comprender al otro como un enemigo, de entender que siempre primero somos personas, que estamos tratando de buscar el bien, ojalá, que todos cometemos errores, todo. Y desde ahí una matriz de pensamiento que vuelva a poner a la persona en el centro, que vuelva a entender lo que decía antes, que la familia es, por ejemplo, el núcleo fundamental de la sociedad, que es el primer espacio en que las personas aprenden a ser valoradas no solo por lo que logran, sino que gratuitamente. Entonces, que las políticas públicas en Chile tienen que volver a tener perspectiva de familia, o sea, la discusión pública. Eso nosotros tratamos de introducir en nuestros talleres formativos, como decía antes, que el Estado esté al servicio de la familia y no la familia al servicio del Estado, y como lo querían hacer en esta propuesta constitucional, dejar al individuo aislado, atomizado, como si la familia diera lo mismo. Claro. Yo creo que parte de el Estado paternalista. Exacto, y que como que la familia no tiene ningún valor. Yo creo que parte de la crisis y de la anomia ética y cultural que tiene Chile hoy día tiene que ver con un deterioro valórico porque hay un deterioro de la familia, de la autoridad, de muchas cosas, pero también creo que en la derecha tenemos que hacer un esfuerzo por también entender ciertas cosas para que no sean letra muerta a la hora de discutir de condiciones para que efectivamente el proyecto de familia siga siendo un proyecto viable, como no tengo idea, pensar ciudades que los viajes en auto de los padres no sean tan largos para que puedan tener algo de tiempo con sus niños, en fin. Perdón, porque he hablado mucho. Está bien, no, está bien, te estoy escuchando, estaba pensando nomás. Sí, nosotros tenemos acá en la región el tema de que los lugares laborales están lejos de estudiar. Los colegios están lejos de donde se reside, que es una cosa que se puede ir mejorando de a poco, y para eso de nuevo se requiere flexibilidad y que te den los permisos, en fin, y donde están los desarrollos inmobiliarios se puedan establecer colegios, y ahí ya te ahorra un montón de viajes y no tenés que atravesar la ciudad de Puerto Vara de un lado, además que es como anfiteatro, no es, y no tiene lugares de circunvalación o ejes que la atraviesen de norte a sur, oeste a oeste, y más la circunvalación, y con eso ya queda despejado. Claro, porque hoy día, por ejemplo, en un programa de entrevista que conduce Pablo Hafner, invitó a Nicolás Maximiliano Cepedes, que es ingeniero civil en transporte y planificación urbana, y en la mañana estuvieron en esta entrevista, y él hablaba de que ¿Dónde fue eso? Esto fue en medio digital, en YouTube, de un medio de Puerto Varas que se llama De Puerto Varas, TH de Puerto Varas, y se le entrevistó sobre temas relacionados a esto, y él comentaba de que, claro, el hecho de que el colegio alemán lo hayan sacado de la parte céntrica hace que mucha gente se tenga que desplazar, y más o menos la ruta... Y por una sola ruta. Exacto, claro. Y la ruta 225 tiene una capacidad de 1.200, 1.400 vehículos por hora, y aquí en este horario de la mañana se están desplazando alrededor de 5.000, entonces es insostenible, por donde uno lo vea. Tienes que hacer otra ruta, o lo otro es atravesar en lancha, en fin, claro, que se hace en otras partes, no es porque eso por un lado y después tiene que venir a Colegio Puerto Varas para el otro lado. Claro. En fin, claro, todas esas cosas hay que poner atención. Sí, interesante. Y ahí de nuevo el censo, dónde vive la gente, dónde estudia, el origen y destino de los desplazamientos. Claro. Y para ver qué vías requieres tú, qué puntos fundamentales tienes que conectar. Es sumamente importante porque al final hacemos políticas públicas todo sin eso datos. Me tocó, yo fui alcalde de Puerto Montt y me tocó, digamos, y antes en otros trabajos, en fin,
Y he estado en muchas jugadas. ¿Y usted fue alcalde de Puerto Montt en qué Yo fui alcalde seleccionado por Pinochet. Ya. Al final, cuando se había acabado ya, elegido se había entre todos perdido. los puertomontinos. Claro. Sí. Y fui 6 meses alcalde. Hice 88 cosas, las tengo anotadas. Y después diputado, etcétera. Pues y ahí estoy. Pero antes fui jefe del área de educación 3 años. Bueno, he trabajado en un montón de cosas. Pero muy interesante. TVN y funcionábamos, claro, TVN, también. que se autofinanciaba, claro. En el gobierno militar se autofinanciaba. Claro que no había la competencia que hay ahora, en fin, pero se hacían las cosas con juicio, como dicen los chilotes, con cuidado, con prudencia. En fin. Bueno, nos quedan 3 minutitos antes de... Oye, no, y que todo está descubierto, porque tú decías aprender, que aprendamos, sí. Pero yo creo que muchas cosas ya están aprendidas, están disponibles, hay que ir a buscarlas. El agua está en el pozo, hay que llevar un balde y sacarla. Y eso es la flojera, la incomodidad, la incapacidad o el desconocimiento para sacar eso de donde existe y aprovecharlo. ¿Qué decías, Antonio? Sí, justo buscando, ya se nos fue estaba buscando justo. Lo que pasa es que quería aprovechar el espacio de avisar 2 anuncios. ¿Pero estamos al aire todavía? Sí, estamos al aire. Sí. El Hotel Sonesta el próximo viernes está... 11. Claro, está Fernando Villega en Osorno. Va a ser una clase sobre actualidad, liderazgo actuales, un análisis de contingencia política. Para los que quieran asistir, por lo menos el senador Kuchel y yo vamos a estar ahí en Osorno, porque la verdad la experiencia de Fernando Villegas para mí es un buen referente, solo que él puede decir las cosas con menos filtro que uno. Pero o sea, se agradecen las opiniones que tiene. Pero don tiene Fernando. una cierta libertad para hablar, digamos. Sí, y por redes sociales, y por eso no está en Y televisión. lo interesante es lo original que es, oye, porque él parte del análisis de las palabras. ¿De qué estamos hablando? Claro. ¿Qué significa hablar? ¿Qué significa qué? ¿Qué significa? En fin. Es filósofo, es sociólogo, es economista, es escritor, poeta es lo único que dice que no es. Claro, entonces, claro, la izquierda tiene esa capacidad de hacer estos discursos pomposos y él lo desfragmenta. Y le han tocado momentos duros, le han tocado funas verdaderas. Po. Le tocó vivir parte de la cancelación que hubo. Claro, cancelaciones gruesas. Y la otra invitación es en la calle Techada Santa Rosa, que es Cocina del Lago, que es una actividad donde muchos emprendedores van a presentar sus pequeños emprendimientos, que pueden ir del 17 al 20 de abril. Es un ambiente familiar con juegos para niños, ricas comidas, shows infantiles. Dice que estarán las panditas, así que del 17 al 20 en la calle Techada Cocina del Lago. Cuando nosotros hagamos actividades, eventos de Idea País, se los podemos avisar igual para que porque también hacemos eventos con la sociedad civil. Lanzamos una revista del lugar de la ética en la sociedad contemporánea hace como 2 semanas, por ejemplo, así que los voy a avisar. Todo lo que contribuya al bienestar de nuestros vecinos es bienvenido. Cultura y política, ese es el tema aquí. Así que estamos cerrando. Damos el saludo aquí a Marcelo Pulgar, quien está en los controles, senador Kuchel, Matías Domeico. Si se quiere despedir, es su momento. No, agradecer la instancia de poder conversar. Siempre es bueno conversar con todos y en todos los espacios, y efectivamente agradecerles por este espacio y poder contribuir a que vayamos construyendo un país mejor, pero no solamente con buenas intenciones, sino que también con trabajo serio y también con rigor técnico y con sentido de realidad. Para ayudar a los demás, uno tiene que tratar de sostenerse a uno también para tender la mano. Así que por ahí va. Muchas gracias, Matías Domeico, muchas gracias, Antonio Horn, y muchas gracias a los que nos han escuchado. Claro, así que no se dejen llevar hasta el próximo viernes. No se dejen llevar por los discursos pomposos, que hay muchos que hablan de milcao y no hay ni papas peladas. Así que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.